gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de esta mesa de análisis político, derecho de réplica a través de esta frecuencia vía streaming de Grupo Eclipse. En la mesa de análisis, dos grandes periodistas y dos grandes amigos, Daniel Barquet y Alejandro Sánchez. ¿Cómo están, caballeros? Muy buenas noches. Alex, Excelente. Tony, Dani, a ustedes, muy buenas noches. qué gusto saludarles, mi queridísimo Dani. Tema muy importante de esta semana que ha vuelto tendencia desde el domingo, esto que vimos de una embestida a través de un vehículo. Hoy se comenta o se señala como autor, podría ser el vocalista de una banda musical R15 que atropelló a esta persona, pero el tema, vaya, generó opinión por parte del gobernador de Estado, Joaquín Díaz Mena, quien habla de la necesidad de fortalecer la prevención y el tejido social. La gran pregunta es, ¿qué está pasando en Yucatán, un estado pacífico? Hoy vemos excesiva violencia. Alex, ¿tú quieres comenzar? Sí, bueno, en este caso hemos visto casos que no se veían. Bien lo señalabas, Tony, me pareció muy bien atinado tu comentario, que quede claro es comentario de Tony. Y me parece muy bien porque hemos visto a un linchado que acabó en la muerte, hemos visto a otras escenas de la sociedad queriendo hacer justicia, igual tratando de linchar. Hemos visto a un niño muerto por desnutrición, el otro también por ese camino. Hemos visto también estas escenas de una violencia excesiva, como lo vimos con este vehículo, con esta persona que utiliza toda la alevosía, la ventaja para agredir con esa intención. Y eso es lo que está diciendo el gobernador, que son actos que no se habían registrado con esa intensidad, con esa magnitud o con esa recurrencia en lo que en un breve lapso de tiempo. Lo de Canacín todavía no ha sido, de alguna manera, dado a conocer en su ámbito. Todo lo que digamos es presunción. Lo que sí vimos es excesiva fuerza y aquí ya hay un intento de homicidio. O voy a decirlo de esta manera, presunto intento de homicidio. ¿Por qué? Porque los gemelos de la persona que estaba embarazada ya fallecieron de acuerdo a los últimos reportes. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo inicia esto? Hay un antecedente y un pasado entre grupos rivales, al parecer, en donde desde hace tiempo, pues se tenían ganas, habían establecido delitos o presuntos delitos entre las situaciones entre estos tipos de bandas de música. Entonces, hay una versión en donde establece que cuando antes de embestir es agredido con algún objeto contundente ese vehículo. No se sabe todavía. Lo que sí vemos es en el video cuando entra, impacta y vemos las imágenes muy sorprendentes de esta hazaña de esta persona. Se dice que es el vocalista o ex vocalista de esta banda. Todavía no ha sido confirmado, pero esos antecedentes dejan una huella que no debe de ocurrir en un estado pacífico con estos indicadores y que bien señala el gobernador. Así que tendremos que tener una explicación muy concreta por parte de las autoridades, por parte de la fiscalía que lleve pues a dar a conocer estas investigaciones, pues que fue mediático a nivel nacional este tema de Canacín, pues fue tendencia, se hizo viral en redes sociales y esto tiene que acabar con una investigación pertinaz. Señor Barquet, ¿qué opina usted? Bueno, aquí el tema es que durante años vivimos en esta burbuja del aquí no pasa nada. Sí, siempre han pasado este tipo de cosas que cada día eran más aisladas, ahora se empiezan a juntar. También es cierto que antes no había la difusión mediática que dan las redes sociales. Ahora sí, cualquiera con un teléfono puede grabar o puede tener imágenes que pueden servir o no para una evidencia o para afirmar o distorsionar una situación. Aquí el asunto es, sí, seguimos siendo el estado más seguro del país. Ojo, si lo comparamos con otras urbes, otros lugares que tienen más población, sí, pero aquí el gran riesgo es que empecemos a caer en esta tentación de empezar a normalizar la violencia, que se vuelva común, que haya golpes en eventos de carnaval, que haya estas situaciones que se presentan en conciertos, que cualquiera esté un poco, pues, más,
más de lo normal, que esté alterado más de lo normal. Apoya mucho esto o afecta mucho esto, la narrativa de odio que se implantó en el país en 2017, 2018, con el tema político de eso de nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, y entonces hay que dividir para poder tener a la población entretenida en este jueguito de tú sí, tú no, yo sí, tú no. Este maniqueísmo público que las autoridades están replicando de alguna manera. Y siempre les he dicho que la mejor manera de contener estas situaciones de violencia es con un programa de cero tolerancia, no con un cero tolerancia policíaco, sino con un cero tolerancia a la pobreza. En la medida que realmente los recursos se apliquen y se usen para mitigar las situaciones de pobreza, no habría tanta situación. Si esto le agregas la normalización del uso de sustancias, la normalización de la cultura del narco como algo importante y que eso es un estilo de vida para algunos, aunque estén en el pueblo más pequeño de Yucatán. Pues bueno, todo esto se va conjuntando y hoy empezamos a ver los signos que pueden derivar en los síntomas y que pueden llevar a consecuencias mayores. Creo que lo de Canacín, este asunto de Mulchechem, va a dar todavía, ni siquiera ha empezado. Vemos a gente que se mete de manera ridícula a crear contenciones de crisis sin saber hacerlo. Hay una banda musical que ya no sabe, dice una cosa, hace otra, presenta, en fin, ¿no? Hasta por despido injustificado los pueden demandar ahora. Es interesante todo esto, no estábamos acostumbrados. Hay que empezar a estudiar la situación porque lo que no debemos hacer es empezarnos a acostumbrar a que esto sea todos los días. Es un caso grave, es un caso grave de descomposición social, Daniel, lo que estoy viendo acá, porque en el video se ve la total intención de agredir, de dañar. Había niños, o no sé si se fijó, pero ir a ciegas hacia un daño brutal me parece excesivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí las autoridades deben de ejercer toda la presión de la ley, Daniel, porque, ya tenemos el vehículo, ya está detenido, pero ¿dónde está la persona? Claro. Entonces, el propietario del vehículo es el mismo que condujo. Entonces, todavía faltan muchas, piezas en el rompecabezas para ponerle el fin. Pues bueno, es que hay todas las condiciones de sí, ventaja. Estamos hablando de un multihomicida en diferentes grados, en unos de tentativa y en otros ya consumados, que también hay que entender que en este proceso también en algunas cosas es culpable por doloso y otros por culposo. O sea, va a ser una carga muy grande. Además, escapa y el vehículo lo deja en resguardo en otro lugar. Hoy las autoridades ya tienen el vehículo. Curiosamente, pues bueno, el vehículo tiene propietario. Cuando menos hay que saber de quién es el propietario. O también hay ahí un tema encerrado, porque en este jueguito de a ver quién es más malo y quién es más narco y arre y todo lo demás, pues hay que tener el camionetón, hay que tener la mujer guapa siempre parece una telenovela de narcos. Y entonces, bueno, ¿qué diré? Si los detienen, ¿qué va a decir lo que es el doping? ¿Qué hay sustancias de por medio? Se habla de grupos, hay presuntas mantas colocadas en otros lugares fuera de Yucatán donde hablan relaciones con el crimen organizado, tanto de una familia como de otra, y relaciones que involucran y tendrían que deslindar a comandantes intermedios de la Secretaría de Seguridad Pública que tendrían que estar en estos momentos dando razón de qué es lo que por qué están en esta situación y que se incluya dentro de la investigación. O sea, es toda una telenovela compleja que va desnudando estos nodos de fantasía en algunos casos en los que se vive, donde parece que el leitmotiv, el tema es un enfrentamiento entre grupos musicales. Sí, pero aquí la telenovela no debe concluir con un capítulo final de quién es el responsable, su detención y su posible vinculación a procesos, sino que el resultado es el entorno total de lo que está pasando con estas bandas en pugna, en guerra, en Que desacuerdo. además es un pedacito de esto. Bueno, apenas días atrás
se confirmó y que desvivieron, para no usar la palabra, y que nos censuren las redes sociales, que también ese es otro tema. El caso del empresario Tomás Josué Suaste, a quien algunos consideraban prestanombres de conocidos políticos muy vigentes y que estaba dedicado precisamente a patrocinar primero, de forma fallida, entre 2022 a 2025, hace una fortuna haciendo eventos, algunos de los cuales que fueron rotundos fracasos al principio. Recordaremos las múltiples cancelaciones de Espinoza Paz en Tizimín y otro tipo de eventos, pero que él de alguna manera es considerado promotor de esta cultura de los corridos tumbados, y al menos se jactaba de decir que bueno, él era el real promotor de traer a Peso Pluma, a Natanael Cano y este tipo de agrupaciones. Bueno, la realidad es que iba a inaugurar uno de los bares que tienen los mismos nombres de la cadena en Mérida, y ahí, en ese lugar, fue donde entraron y les dispararon. Eh, es parte de un todo, no hay que verlo como hechos aislados. Correcto. Bueno, pues daremos un puntual seguimiento a este tema porque, por supuesto, ha sido de gran interés de la sociedad yucateca. Hacemos una pausa comercial, la primera de esta noche. Regresamos con otros temas para platicar en esta mesa de análisis político. Aquí está Alejandro Sánchez y Daniel Barquet. Volvemos. ¡Hey! Familia, bienvenidos. Es viernes a este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Ginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Gracias, muy amables. Buenas noches. Continuamos en esta mesa de análisis. Segundo tema para poder platicar con ustedes y con Alejandro Sánchez y Daniel Barquet es tal vez, cloaca de corrupción que han destapado. Todo comenzó, creo yo, en Sisal, pero hoy se habla incluso también de Puerto Progreso, la venta de tierras. Incluso estuvo la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en Yucatán hablando sobre ese tema, el abuso de los desarrolladores inmobiliarios. Dani, tú quieres comenzar, tú que eres de Puerto Progreso, que has visto seguramente este crecimiento que antes no se veía, pero hoy estamos viendo grandes asentamientos Claro. en tierras, cómo se están comprando. Bueno, este proceso ha sido largo. Recordarás que en la administración de Rolando Zapata Bello hubo este escándalo sobre terrenos costeros, sobre predios costeros, donde pues el principal responsable era Mario Peraza, que luego de premio lo hicieron diputado federal del Verde, y luego le indicaron que se tenía que regresar al PRI, se regresó al PRI, y a la fecha, pues bueno, eh, eran predios que no tenían propietario, que había fallecido el propietario, y que pues en base a que ellos tenían acceso al catastro, al registro público de la propiedad, al INSEJUPI, pues bueno, podían determinar y apropiarse de estos lugares. Ese fue solo el principio. Recordarás que tuvieron el cinismo, por ejemplo, de que apropiarse de los terrenos ganados al mar en Celestún, que le quitaban la salida al mar a la Secretaría de Marina Armada de México y su base. Fue solo el inicio. La realidad es que cada alcalde que entra al final en las zonas costeras, al final acaba casi rematando su firma. Para que puedas tú proceder a tener opción de hacer un gran desarrollo de vivienda o de hotel, necesitas el manifiesto de impacto ambiental. Ese te lo otorga la Semarnat y aparecen publicados en la llamada Gaceta Ecológica para saber, y puedes ver mes a mes cómo van solicitando en Yucatán para construir en las playas que pertenezcan a Semul, que pertenezcan a Tizandún, que pertenecen a Progreso, Telchac, toda la costa, Sisal.
siempre hay construcciones por hacerse que requieren este manifiesto. Para tener tu manifiesto necesitas tener la licencia de construcción o por lo menos la firma del alcalde en turno para que tengas la promesa de una licencia de construcción. Entonces empezamos a ver la cadena. Se da casos como el de Progreso, donde el alcalde interino, antes de cerrar su gestión, libera una bola de firmas, una serie de firmas para construir desarrollos importantes, por ejemplo, en el tramo que va de Chuxulú Pueblo a Chuxulú Puerto, en la parte que le corresponde a Progreso, hay ya manifiestos de impacto ambiental para fraccionamientos. Hay marinas que fueron construidas o que van a ser construidas que tienen ya su manifiesto de impacto ambiental. Hay restaurantes costeros y hoteles costeros, digo, platicábamos, ¿no? Ya la vista ya no es la misma, de repente vas a levantar la vista al horizonte y no vas a poder ver el sol. ¿Por qué? Porque te va a estar tapando una de estas construcciones de multinivel que además dices, te habría que checar y no sé si la gente de Semarnat y Profepa lo está haciendo, el tema de la compactación de suelo, porque en la mayoría de estos casos recordarás que, por ejemplo, la dársena de Progreso surge hasta 1967-69 con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, o sea, tuvieron que abrir tierra firme, pues de alguna manera, para poder dar paso a estas zonas donde se encuentra el puerto de abrigo de Yucalpetén y toda esta zona donde hay yates. Entonces, abrieron un canal y esto habla también del tipo de terrenos que eran ciénegas, la base es dudosa. Ahí la Semarnat ha tirado cualquier tipo de permisos y la Secretaría de Desarrollo Sustentable también. Y ojo, mucha culpa de esto tiene la mala planeación del señor Eduardo Bayori San Pedro, que ha sido ampliamente cuestionado y que se rumora que está operando bajo las sombras en el actual gobierno y aprovechando las debilidades de doña Yanine Tapia, mejor conocida como Federica, ¿no? Federica Quijano Tapia, Federica de Cabá, hoy secretaria de Desarrollo Sustentable. Es toda una telenovela y hay alcaldes metidos, exalcaldes metidos. Hay mucha gente involucrada en esto, Tony. Yo veo aquí un problema de interés. Es obvio que esto es económicamente la preponderancia del tema. Hemos visto, por ejemplo, manglares, dunas devastadas con basura, basura sorprendente, en donde la autoridad parece no intervenir o no interviene de plano. Pero cuando hay una invasión en una tierra económicamente muy importante, como lo es a la entrada o en la construcción de hoteles, allá sí tiene que haber una autoridad. Hemos visto la fuerza policiaca y que se evita pues que las tierras pues pasen de dueño, ¿no? Porque aquí hay un interés económicamente muy importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vemos colusión de funcionarios, no hay de otra. Hemos visto en Progreso, en Puerto Progreso, cómo en la línea de costa ya se están construyendo de manera continua carreteras en infraestructuras en medio de la ciénega y que no se hace nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Las tierras que están frente a la playa tienen un alto valor, que no son lo mismo que lo que está pasando con los manglares, con las dunas. Vemos en Sisal también qué es lo que está pasando, que cuando tú entras a Sisal y del lado derecho, la construcción de casas de alta plusvalía. Entonces, esos terrenos que ya cuestan en dólares, se cotizan en dólares, son los que defienden. Entonces, ¿dónde está la autoridad en algunos casos? ¿Dónde están los manifiestos de impacto ambiental? Estas grandes construcciones a la orilla, ¿realmente lo tienen? Entonces, lo que vimos en Cisal fue un detonante quizá mucho más amplio de lo que realmente pasa en Yucatán. Y luego vamos a ver a otros puertos, porque hoy son puertos como Cisal, Celestún y sobre todo Puerto Progreso. Pero el día de mañana, o que ha pasado, por ejemplo, en Telchac, toda la zona de costa ya está totalmente vendida con una infraestructura de alto nivel en cuanto a viviendas y que ya no respetan esa zona federal marítimo terrestre, lo que es la SOPEMAT, porque la ley dice que todo donde rompe la ola hacia adentro o hacia tierra son 20 metros que le corresponde a la federación.
ni a ti, ni a mí, ni a nadie, es más bien a todos. Entonces, vemos este tipo de cosas que ocurrió en Sisal, la verdad, muy lamentable. Los pescadores trataban de ejercer su derecho con querer tener estas tierras, pero como es de alguien que realmente es muy poderoso económicamente, pues intervino para que no se construyera. Dani, ¿y qué pasa con, digo, estamos hablando de grandes Sí. empresarios, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con aquellos extranjeros, canadienses que compran y se sienten ya dueños de la playa? Bueno, es que ahí también hay un tema de mala gestoría local. A veces entre el ejido, el comisario ejidal, las propias autoridades municipales les hacen creer esto a los extranjeros. Hay que recordar que para que un extranjero pueda tener una propiedad a determinados kilómetros de la línea costera, necesita crearse del comiso. Hay empresas especializadas en hacer esto porque finalmente es una inversión extranjera que viene a radicarse, lo cual puede ser bien recibido, nada más que hay que demarcarle y decirle precisamente qué puede y qué no puede. Entonces les venden el paraíso o les hacen creer que están en el paraíso cuando finalmente hay usos y costumbres, hay leyes que deben seguir y esas, muy posiblemente que entre el Instituto Nacional de Inmigración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y otros programas también vinculados al consulado de Estados Unidos y otros consulados, pues tendrían que estar explicándoles, porque también es cierto que hay extranjeros que caen y son víctimas de fraude, porque bueno, así como ocurre con estos programas de lotes de inversión, que son terrenos en no sabemos dónde, con servicios de no hay luz, no hay agua, no sabemos si va a haber carretera, no sabemos si más adelante te los va a expropiar la federación para algún proyecto, no sabemos nada, tú inviertes, pagas y muchas veces te engañan, te lucran, hacen alguna actividad con tu dinero aunque te lo devuelvan años después, pero ya le dieron una vuelta a los capitales y al interés. Aquí también hay que decirlo, no todos los extranjeros llegan y son, bueno, de esta manera. Hay algunos que se han ido generalizando también en esta narrativa de odio, donde, bueno, sabemos que Donald Trump es el enemigo número uno del país y todo lo que sea concerniente a extranjeros, ahorita que estamos apoyando al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues tenemos que estar unidos fuertes según la narrativa de gobierno. Yo creo que lo que estás planteando, voy a hacer un ejemplo muy rápido. Tú estás en tu casa y tienes una cochera. Nadie puede estacionarse en tu cochera, pero sí pueden estacionarse a un lado de tu casa aunque Claro. te moleste. Claro. Y es lo que pasa con los extranjeros. Ellos compran su propiedad, pero lo que esté después de su propiedad hacia adentro, hacia el mar, no es de ellos. Y hemos visto esos conflictos porque se creen dueños de la playa. No, no, la playa es de todos los mexicanos. También hay casos, Alex, perdón, el santo oficio, la inquisición de las redes sociales, muchas veces se apresura dentro de esta situación. Por ejemplo, vimos el caso de una extranjera que ella estaba defendiendo su cochera y su cochera se la taparon. Ojo, no está bien que ataquen con huevos, que también esto es algo que me llama la atención. En los casos que hemos visto, el extranjero reacciona Agrego. aventando huevos. Eso es una agresión, eso hay que denunciarlo, eso no está bien. Pero también si estás viendo una cochera y te estacionas, no le puedes decir al otro, esto es México y aquí tú no puedes. Y vemos casos de jóvenes, por ejemplo, que estás viendo los espigones que representan una demarcación ambientalista para tratar de rescatar terrenos que fueron erosionados y digas, no, es playita, soy mexicano, aquí puedo pasar y hasta meto mi coche. Y la extranjera reacciona mal y avienta unos huevos. A lo mejor la señora también cree que eso es parte de su propiedad, también está equivocada. Pero también habemos mexicanos, sabemos gente que a la ligera estamos tomando acciones con esta ola que se está generando peligrosa, diría yo, de esta xenofobia de decir todos los extranjeros están mal. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un problema importante de aranceles, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que vemos en las redes sociales porque hay gente interesada en incentivar esta narrativa de odio. Sí, sí, yo lo que creo es que muchos extranjeros, o lo que hemos visto en redes, que hemos visto que pescadores no pueden estacionarse enfrente de su terreno, están muy mal, Claro. porque eso no es de los extranjeros, aunque hayas comprado en, en la mejor tierra equivocada al día. Está muy equivocado la percepción de territorialidad o de pertenencia. Claro. Entonces, eso es lo que está mal. ¿Y qué es lo que pasa cuando los terrenos, el mar invade ya la playa? Esa propiedad, bueno, es tuya,
pero ahora corresponde a la federación, a ti, a mí, pero obviamente no podemos hacer uso de ese derecho. Es lo que pasó con Playa Mamitas. No te estaciones, no pongas aquí, no comas porque aquí están mis sombrillas. Esto es en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Le detienen a esta persona por la policía y luego viene toda una reacción de la sociedad en donde pues, no quieres, pues aquí me estaciono. Y una comunidad entera se unió para decir al propietario, hey, no es tuya esta parte. Y es lo que está sucediendo en Yucatán. Que tendría que ocurrir, por ejemplo, nos pasa en el Malecón de Progreso. Hay una franja de zona federal marítimo terrestre donde no le puedes negar el acceso a ningún mexicano. Está por nacimiento o por naturalización, está en la Constitución. Pero después viene esta franja que es en renta y que los ayuntamientos canalizan y que los inversionistas utilizan, que tendría que haber algunas zonas de espacios públicos porque todo te cobran, te Servidumbres, rentan. ¿Ah? las servidumbres. No, lo que son las palapas, por ejemplo, las zonas de camastro, todas estas zonas son de renta. Hay que entender también que en la costa yucateca sufrió un problema de erosión muy agravado con el incremento en la extensión del puerto de altura que generó una especie de mega espigón que de alguna manera fue, por un lado, aumentando la playa hacia la zona oeste y por el otro degradando la playa hacia la zona este. Y entonces este fenómeno, de expansión llega hasta Celestún sin problemas. Entonces muchas casas que alguna vez tenían 20 metros frente al mar, 20 metros de arena, hoy ya no lo tienen. Hoy están en riesgo las construcciones. Sí, entonces habría que hacer toda una revisión, insisto, donde estaban todos los secretarios de Semarnat, o como se llama en los últimos 20 años, y dónde estuvieron todos nuestros secretarios de Desarrollo Ecológico, Ambiental o Territorial, o sustentable, o como le quieran llamar, en los últimos 20, 25 años. Hay un tema tremendo de tráficos de influencias y de corrupción que algunos que con el capital en la mano están aprovechando para hacerse de estas extensiones de tierra. Bien, pues hacemos de nuevo cuenta una pausa comercial. Regresamos para más temas que platicar en esta mesa de análisis político, derecho de réplica. Volvemos. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir esta noche en sintonía a través de esta frecuencia vía streaming. Tercer tema es un tema que, por supuesto, a nivel nacional ha sido un escándalo político, social, las madres buscadoras, pero también tiene réplicas en Yucatán. No podemos ignorar que estos casos de personas desaparecidas también repercuten en el estado de Yucatán. Prueba de ello es que este fin de semana Yucatán se sumó a esta ola nacional de manifestación o protestas, pero, ¿qué opinión tienes de estos desaparecidos a nivel nacional y que, por supuesto, replica también en Yucatán, Alejandro? Sí, sí, es este luto nacional de solidaridad que hubo en todo el país o en la mayor parte de los estados del país. La verdad, fue un movimiento solidario por esto y hemos visto casos realmente muy tristes en donde una persona dentro de estos objetos encontrados y exhibidos en Jalisco, pues han sido identificados por los familiares y que pues él dice, esta bota es de mi hijo, esta mochila es de mi hija, y esto pues evidencia una mortandad muy preocupante en el país. Veíamos cifras en donde la propia presidenta de México desmintió porque se decía que habían más desaparecidos más desaparecidos que homicidios. Entonces empezaron esta guerra de cifras para determinar que no, que sí hay realmente una serie de homicidios ya identificados que desaparecidos y encontrados.
Pero a lo que voy es que estos temas, sobre todo en Quintana Roo, donde ha habido pues mucha desaparición de gente, de personas, también Yucatán, que tenemos algunos casos, hay hasta el momento unos 7 identificados de personas que están buscando a sus familiares, no se sabe, y que pueden estar vinculados con algún tipo de ilícitos en otra parte del país. Es lamentable, es triste. Recordemos los casos de las desaparecidas de Juárez. Estamos viendo otro tema similar que impacta, que entristece, que enluta y que preocupa, porque hasta ahora las autoridades, pues sí han dicho que es un crematorio, pero que no lo es. Entonces ya el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirma este hecho, estableciendo los puntos en el caso de Jalisco. Entonces, ya para tener una visión más clara, Yucatán se está sumando a este movimiento. En Yucatán hay desaparecidos, desaparecidas que preocupan. Hay una eh, asociación de madres buscadoras que se suman, padres buscadores o parientes buscadores con tal de encontrar a su familia. Así que es un tema preocupante que debe ocupar de lleno a las autoridades. Dani, ¿qué opinas? El gran riesgo de este tema es que se quiera minimizar en un tema político, un tema de quieren afectar al gobierno. Perdón, hablamos de por lo menos entre 200 y 400 personas desaparecidas solo en ese predio, que pues, no creo que estuvieran pensando en una cuestión de partidos o de política. Eh, Se sabía desde 2019, la Guardia Nacional reportó la existencia de este predio sospechoso. 2019. Fue hasta septiembre de 2024 cuando intervienen y es cuando detienen a 10 personas que luego no se supo ni quiénes eran, ni el resultado de la investigación, y liberan a 2 personas que estaban secuestradas ahí mismo, que tampoco se reveló quiénes son. Luego entra el nuevo gobierno, el nuevo sexenio, y el tema parece quedar en el olvido. Tienen que venir estas madres buscadoras en marzo de 2025 que reciben esta información, ingresan al predio, que ojo, si el predio en septiembre de 2024 fue intervenido con incluso algunas bajas por parte de las personas que estaban allá a manos de la Guardia Nacional y del Ejército, por lo menos tendría que estar acordonado. Y no es así, no es así que las madres buscadoras, con sus propios peritos y con toda esta gente que las acompaña, encuentran el grupo llaman guerreros buscadores, encuentran el sitio y empiezan a escarbar y encuentran toda esta situación de piezas, de pertenencias, de gente que no se sabe dónde quedó, y muchos de ellos eran menores de edad, de diferentes estados de la República, según se ha ido poco a poco desarrollando el tema. Entonces aquí lo interesante es, el gobierno ya sabía, y seguramente sabía de muchos otros casos. El gobierno federal, el gobierno de Jalisco, que es el directamente involucrado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no informaron más? ¿Por qué no se sabe más? ¿Por qué no investigaron? Porque imagina, si te dicen, hay un lugar donde incluso supuestamente hay hornos crematorios y los pobladores cercanos, la gente cercana dice, sí, y huele a muerte, huele a animal quemado, huele a piel quemada, y no encuentran nada. Bueno, sí ya encontraron un vestigio de una persona calcinada que según los datos científicos demuestra que eso ocurrió en 2019. O sea, fueron años y años de un predio que podría estar, no nos ha ocurrido que de repente el predio de al lado resulta que es una narcotienda, en el predio de al lado es una casa de prostitución, en el otro predio tienen a una persona secuestrada y no lo sabemos. Entonces, imagínate un predio de tantas hectáreas con por lo menos entre 200 y 400 personas. Perdón, autoridades federales, estatales de Jalisco, esto es de escándalo.
Esto es de escándalo y de vergüenza nacional, y así yo creo que habría que asumirlo y no solo salir a decir, quieren perjudicar la memoria de don Andrés Manuel López Obrador. Es un agravio social, no es un tema político como ellos lo quieren manejar, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes qué es lo que me parece preocupante? Que un presunto cártel diga que no hizo lo que le atribuyen que está pasando en el país. Perdón, pero si fue el cártel o no fue el cártel, no tienen por qué estar diciendo, perdóneme, pero nosotros no cremamos, nosotros solo matamos, o nosotros solo traficamos. Eso me parece un contexto muy preocupante y que no debe de existir, ¿no? Pero lo que estamos hablando y lo que estamos viendo fue una vergüenza nacional, como dices, Daniel. ¿Por qué? Porque estamos en el loco del mundo. Lo de las muertas de Juárez trascendió a nivel mundial de una manera tremenda. Y ahora los restos óseos encontrados en Teuchitlán, Jalisco, pues eso también preocupa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se va a resolver esto? Vemos crematorios clandestinos a un lado de nosotros en Quintana Roo. Madres buscadoras también detectaron crematorio y encontraron y evidenciaron huesos o restos óseos enterrados en una gran extensión de tierra allá en Quintana Roo. Y que bueno, pues, ¿qué es eso? Hasta ahorita, esto pasó en diciembre más o menos, y hasta ahorita no tenemos una respuesta clara de lo que sucedió, de cuántos fueron, qué pasó ahí, por qué que nadie veía un crematorio clandestino. Entonces, eso preocupa. Sí, contaminarlo con el tema político puede llevar a lo que ocurrió y ocurre con los 43 de Ayotzinapa, que fue usado como un martillo de la justicia vengativa en contra de algunas autoridades y luego se fue perdonando a otras, incluso a miembros del ejército, para no molestar a la cúpula de generales que estaba bien servida y bien atendida en el sexenio. Eh, También hay autoridades federales, el mismo García Harfuch tuvo alguna participación antes de ser el hoy poderosísimo secretario de Seguridad Nacional del país. Entonces, todo es una gama de temas y complicidades donde la ausencia de información, pues va generando rumores y va generando versiones que en nada benefician al país. Y ojo, sí, fue en Jalisco esta vez, pero no hay que perder de vista que en Yucatán también ha habido desapariciones. Hay más de 300 personas que no, al menos eso dicen la Comisión de Buscadores de Víctimas, eh, que no han aparecido. El caso de un joven, Aguilar Nechar, por ejemplo, nunca se volvió a hablar de él, y entonces apostarle al olvido es apostarle al vacío y que esto quede en la impunidad. Hay muchos, muchos casos que hay que investigar. Perfecto, pues cerramos entonces esta mesa de análisis político. Alejandro, comentario final de esta noche. Me parecieron 3 temas muy importantes, una preocupación en el caso de los terrenos que se están invadiendo. También vemos el caso de Canacín, que fue mediático, que preocupa y que debe ocupar a todas las autoridades, no solamente para resolver este caso de la agresión que vimos en imágenes muy horrorosas, y sino que también qué es lo que sucedió. Y bueno, pues en el caso ya en el último tema, en donde hablamos de las desapariciones de los restos óseos encontrados en varias partes del país, pues también preocupa, y que es una película de terror que estamos siendo vistos en todo el mundo. Daniel Barquet. Bueno, primero una recomendación, no todo lo que aparece en redes sociales o lo que se difunde tiene que ser así. Por favor, téngale un poco de interés y busque fuentes confiables, por lo menos busque que otras fuentes para confirmar si realmente es la extranjera la que está agrediendo o es la agredida. ¿Qué es lo que ven tus ojos? Que de alguna manera también esto está influyendo en esta bola de violencia que se emerge a partir de las redes sociales y que, pues hay que decirlo, sí está afectando temas, por ejemplo, y permiten o hacen que no se vean los temas de ley. Si hay deficiencia en las leyes, pues hay que trabajar en la modificación o en el incremento de determinadas penas. Si hay ausencia de presupuesto para determinadas acciones, pues bueno, hay que presionar para que se pueda tener
esta situación. El tema de Canacín particularmente ni siquiera ha empezado el proceso jurídico como tal, así que aquellos que están queriendo deslindarse con boletincitos y con ruedas de prensa, pues yo creo que lo están haciendo muy mal porque, pues bueno, el daño mediático ya está hecho. eh, Ahora hay que ver cómo va el tema jurídico y que se castigue. Justicia, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y que se castigue a esta persona que está prófuga hoy y que en efecto es un multihomicida en diferentes grados y niveles. Perfecto. Bien, pues Alejandro Sánchez, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias. Gracias, Tania. Muy buenas noches. Gracias sobre todo a usted por la gentileza de habernos acompañado en esta transmisión vía streaming. Gracias. La próxima semana, una nueva cita. Hasta entonces. Buenas noches.